soy Antonio Díaz, secretario del Confederal de la CNT. Estamos aquí los tres sindicatos, Solidaridad Obrera, CGT y también nosotras, la CNT, para presentar un texto que veréis recientemente ya en las redes sociales sobre la confluencia que vamos a tener, las tres anarcosindicales, para intentar fomentar la lucha de la clase obrera, que la vemos últimamente pues un poquito de capa caída. Queremos volver a retomarla, poder potenciarla al máximo, y para eso confluimos las tres anarcosindicales. Vale, hola, soy Maribel Ramírez, secretaria de Acción Sindical de la CGT. Como ha dicho bien el compañero, nos enfrentamos ante un mundo de desigualdades y creo que creemos todas y las organizaciones en general que es responsabilidad de todas empezar a confluir y poder llevar una lucha conjunta ante todas las agresiones que nos está llevando tanto el capital como el Estado. Entendemos que hay una desigualdad en todo el ámbito social y de género, y ese es el motivo que nos ha hecho empezar a hablar y poder confluir en diferentes aspectos de la lucha que estamos llevando las diferentes organizaciones a cabo. Buenos días, yo soy José Luis Carretero, secretario general de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Yo creo que tenemos que tener presente que en este momento, que es una encrucijada histórica, donde nos encontramos con el aumento de la inflación, donde nos encontramos con una guerra en el corazón de Europa, donde nos encontramos con todas unas situaciones que impulsan fuertemente a la pérdida de derechos y a la pérdida de condiciones de trabajo de la clase trabajadora, pues nosotros, en base a un pasado común que reivindicamos, es decir, a una tradición obrera que reivindicamos, que es la del anarcosindicalismo, estamos planteando un presente para construir un futuro. Y creo que es interesante ese futuro, y ese futuro que puede ser precisamente un futuro de luchas, un futuro de organización y un futuro de construcción, de movilización popular para evitar caer en esa debacle generalizada que nos promete el capitalismo. Bueno, la verdad es que en el texto la verdad es que están propuestas una serie de puntos a discutir, ¿no? Para dinamizarlos, y si queréis, sin más, podríamos pues charlarlos aquí y debatirlos, si os parece adecuado. La serie de puntos que ya están reflejados aquí en el texto, como pueda ser, pues efectivamente, quizá por orden, las pensiones públicas, ¿no? ¿Queréis comentar algo sobre pensiones públicas, discutirlo, sobre la cuestión? Yo misma. Bueno, pues sabemos lo que está... Gracias. Hola. Es muy interesante, además, la misma manera en que lo has planteado y que viene planteado en el comunicado, que es pensiones públicas, que como tal deberían siempre ser financiadas por fondos públicos. Y nos encontramos ahora con una agresión, como todos sabemos, un intento despiadado de pasarle todo ese apoyo a la empresa privada para que lo exploten, pues como hacen ellos. Explotando también a toda la clase trabajadora, quitando nuestros derechos, pasando parte de todos esos fondos que deberían usarse para lo público y para dotar a todos los servicios públicos de lo que toda la sociedad necesita, y ahora nos están vendiendo e intentando normalizar el hecho de que unas pensiones que, como decimos, por derecho deberían ser públicas, financiadas por fondos públicos siempre, empiecen a ser una parte más del capitalismo y de la explotación de lo que es nuestro por el capital. Bueno, muchas gracias. Nosotras
ese respecto, ¿no? Compartimos totalmente, pero como CNT compartimos completamente pues la idea que acaba de transmitir la compañera, pero también nos gustaría, últimamente estamos muy involucradas en intentar que no se vea tanto la lucha por las pensiones como una labor que tienen que hacer exclusivamente los pensionistas y las pensionistas, porque al fin y al cabo ellas lo tienen ya ganado y seguramente pues no lo perderán, sino más bien, como igual que está pasando en el resto, igual que está pasando en el resto de estados, que se debe totalmente fomentar la idea de que quien tiene que luchar por las pensiones, quienes tenemos que luchar por las pensiones, somos las trabajadoras. Eso es una cuestión que nos interesa fundamentalmente mucho ahora a la CNT recalcarlo. Estamos en el proceso de hablarlo, discutirlo, etcétera, y plasmarlo en redes, y esperemos que, yo entiendo que el resto de organizaciones también están muy en la cuestión, ¿no? Y bueno. Sí. Como ha dicho el compañero de la CNT, tenemos que intentar, ¿no? Y es obligación de las tres organizaciones que la juventud, la clase trabajadora a día de hoy que todavía no cubre la pensión, se involucre en esta lucha. Desde el sistema, desde medios de comunicación dirigidos por el capital, nos están dando a entender que las pensiones son insostenibles cuando hay estudios que dicen que son más que sostenibles. Desde este punto de vista, yo creo que desde CGT y desde el resto de organizaciones entendemos que nuestra obligación es intentar difundir ese mensaje. Sabemos que es duro luchar contra un sistema de comunicación totalmente autoritario y dirigido desde el gran capital, pero sí que tenemos claro que es un deber, ¿no? como anarcosindicalistas, defender las pensiones públicas. Tenemos que entender también que a lo mejor el circuito de pensiones públicas también tiene que venir introducido por un aumento salarial a razón de la vida. Si no son sostenibles las pensiones, quiere decir que los sueldos no son sostenibles, ¿no? Es un circuito que se sigue y que solo hablan de que las pensiones no son sostenibles para capitalizar las pensiones, pero no hablan de que esas pensiones serían sostenibles si los sueldos fueran a razón de la vida. Desde luego, desde Solidaridad Obrera estamos a favor de la defensa de las pensiones públicas y además también del aumento de la pensión mínima y de la garantía de la vida de los trabajadores y trabajadoras cuando dejan de trabajar, cuando son demasiado mayores ya para trabajar. Si el sistema les ha explotado, si el capitalismo ha extraído todo lo posible de su trabajo durante décadas, es evidente que tiene que hacerse responsable también, o que todos debemos hacernos responsables de su posibilidad de supervivencia en condiciones de dignidad. Y yo creo que en esto nos enseñan también el camino desde sitios como París, que históricamente ha sido también muchas veces la luz que ha iluminado el camino del movimiento obrero, lo está haciendo en estos momentos en la lucha por las pensiones. Más allá de que consigan o no sus reivindicaciones, tenemos que defender las pensiones con fuerza, con garantía de nuestra confluencia y con capacidad de intervención. Y yo creo que esto es absolutamente imprescindible, porque si no, todo ese dinero, todo ese capital que se ha amasado con el trabajo de las trabajadoras y trabajadores a lo largo de las décadas va a acabar en manos de fondos de inversión y de grandes entidades financieras que lo que quieren precisamente es todo lo contrario que nosotros, es destruir el tejido público, el tejido de lo comunitario y hacer derivar todo ese capital hacia el beneficio privado. Eso, si lo dejamos hacer, es precisamente reforzar a nuestros enemigos y tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, tenemos que construir esa unidad y esa confluencia que nos permita luchar por las pensiones públicas. Ok, pues a colación de lo que estábamos hablando antes, las pensiones públicas, hemos sacado también, ¿no?, un poquito también la cuestión del poder adquisitivo y también la cuestión de los sectores, de los servicios públicos.
Con lo cual podríamos hablar también de la igualdad en los centros de trabajo, que también viene en nuestro texto conjunto de las 3 organizaciones. La igualdad en los centros de trabajo pues es ahora mismo un caballo de batalla fundamental en toda la organización sindical que se precie, entendemos, porque a nadie se le escapa que ahora mismo existe la brecha salarial. Eso es totalmente cierto y es una injusticia pues terrible de libro. Es una de las cuestiones que queremos llevar a cabo junto con el resto de sindicatos, luchar por la igualdad. Nosotros en la CNT, en nuestros propios estatutos, en nuestra propia normativa orgánica, nos declaramos feministas, ¿no? Ahí tenemos nuestro panel, ¿no?, de las compañeras. Y queremos defenderlo, queremos seguir defendiéndolo fundamentalmente en todos los ámbitos, pero uno fundamental es el sindical, es la cuestión del salario, es la cuestión de la productividad. No se le debe robar a las compañeras, como se está haciendo a día de hoy, pues gran parte de su salario, y queremos continuar trabajando en ese sentido. Vale, referente a los servicios públicos, tenemos que tener claro que los servicios públicos es el bienestar social que tiene toda la clase trabajadora y la sociedad. Partiendo de esa base, la mayoría de servicios públicos atienden a cuidados y la mayoría de servicios públicos, en un gran porcentaje, son las compañeras, ¿no?, las que llevan a cabo esos cuidados. Si miramos la estadística entre trabajadores y trabajadoras de servicios públicos, seguramente en gremios como sanidad y educación, el número de trabajadoras, a diferencia de compañeros trabajadores, es mucho más elevado. Desde esta base, ¿no?, tenemos que remarcar desde el punto sindical algo muy claro. En el momento que un Estado, a la hora de poder combatir unos derechos laborales, te ponen unos servicios mínimos en una huelga abusivos porque son unos servicios esenciales, pero luego a la hora de la verdad esos servicios esenciales en el día a día no los mantienen ni los cuidan, nos están haciendo vivir en una mentira. Es decir, si los servicios públicos son esenciales y no podemos hacer una huelga porque los servicios mínimos son abusivos en muchos parámetros de los servicios públicos, ¿por qué luego no los mantienen y los cuidan? ¿Por qué los quieren externalizar? ¿Por qué los quieren capitalizar, no? Creo que es algo, y creo que es un discurso que tenemos que tener muy claro desde las 3 organizaciones, y que lo tenemos muy claro, de hecho por eso estamos aquí, de que tenemos que hacer llegar a la sociedad. Los servicios públicos son el bienestar de la clase obrera y ellos intentan que no podamos luchar por ellos e intentan capitalizarlos y externalizarlos. Y es una batalla que tenemos que ir directamente a por ella y ser claros y claras. Bien, los servicios públicos son una conquista irrenunciable de la clase trabajadora y tenemos que defenderlos con todas nuestras fuerzas. Yo creo que esto es evidente, pero no solo hay que quedarse en esto, sino que hay que ir un poquito más allá. Ese más allá es que si en estos momentos el neoliberalismo ha desarrollado toda una serie de técnicas, herramientas y articulaciones que le permite controlar el Estado y dirigirlo en dirección a los intereses de los grandes capitalistas, tenemos que construir otro tipo de comunidad, tenemos que construir otro tipo de garantía de los bienes comunes. Y desde esa base, introducir en las dinámicas de conformación de los servicios públicos herramientas que permitan la autogestión de los trabajadores y la participación en su gestión también de los usuarios y usuarias, de las comunidades concernidas. Y en este sentido tenemos que construir una estructuración, una dinámica que permita que nunca más puedan volver a ser privatizados, que nunca más puedan ser puestos al servicio de los grandes intereses privados. Y eso pasa por su conformación como nuevas instituciones del común, como nuevas formas de convivencia ciudadana en manos de las propias trabajadoras y en manos también de las propias comunidades. Y atendiendo al tema de la igualdad, yo creo que también es esencial porque desde el punto de vista genérico, o sea, desde el punto de vista global, tenemos que tener presente que la conformación de la clase obrera en estos momentos es absolutamente diversa y está construida desde la base de una multiplicidad de sujetos muy diversos
y en la que caben también la mitad, por supuesto, de la población, que son las mujeres. Desde esa base tenemos que tener también presente que el propio capital trata de generar, en base a esa diversidad, mecánicas de discriminación, mecánicas de fragmentación, mecánicas que tratan de dividir a la gente para enfrentarla entre sí. Nuestra solidaridad con las reivindicaciones de las mujeres tiene que ser evidente y tiene que ser clara. Totalmente de acuerdo con lo expuesto con las compañeras y de nuevo si quisieseis intervenir o matizar algo o comentar alguna cuestión, el resto de compañeras. En los centros de trabajo en donde están los tres sindicatos, ¿habéis pensado en cómo concretar acciones para poder controlar sobre todo el tema de desigualdad salarial, sobre todo, y luego sobre todo la situación que puedan tener las mujeres en los centros de trabajo? ¿Habéis pensado ya en algunas pautas, cómo hacerlo? No todos estamos en los mismos centros de trabajo. Por ejemplo, CNT no entra dentro de los comités de empresa o si me equivoco me corriges, dentro de los centros de trabajo, pero esto ya no solo es un ámbito laboral, sino es un ámbito social. Es decir, el trabajo es lo que nos da, ¿no? El trabajo es lo que nos da la posibilidad el trabajo es una herramienta, ¿no?, de socialización, bajo mi punto de vista, esto es a modo personal, de sociabilización para poder, de una forma comunitaria, pagar unos servicios públicos entre todas y todas sin hacer diferencia. Es decir, ya no es solo desde dentro de los centros de trabajo, sino la presión que se puede hacer fuera. Lógicamente, desde dentro, los que estamos, podemos hacer algún tipo de presión, pero entendemos que es una presión que no solo tienen que hacer los delegados o delegadas que estemos dentro de los puestos de trabajo, sino que es una presión que se tiene que hacer a modo social, a modo reivindicativo desde las calles y de toda la ciudadanía. Entendemos que, bajo ese punto de vista, y con nuestras diferencias organizativas, como tienen todas las organizaciones anarcosindicalistas, y con nuestras peculiaridades, está claro que el fin es el que nos une, y el fin es el bien de la clase obrera. Sí, efectivamente, abundando en lo que comenta la compañera, dependiendo de nuestras peculiaridades, pues afrontaremos esta lucha y podemos confluir en determinados puntos. En lo que sí que confluiremos seguramente es en la idea general, efectivamente, de que tenemos que estar juntas en la lucha para llevar a cabo las mejoras en las condiciones de la clase obrera, de nuestra clase. Bueno, yo creo que todas y todos los que estáis aquí conocéis cómo funciona la tradición obrera del anarcosindicalismo. En ese sentido, las entidades locales, pueden ser las secciones sindicales o los sindicatos locales, tienen un margen de autonomía relacionado con su ámbito muy amplio. Eso implica también una cierta autonomía respecto a las alianzas. Es cierto que desde aquí estamos hablando y estamos presentando aquí una dinámica de confluencia, pero luego esa dinámica de confluencia tiene que ser aceptada también por nuestros compañeras y compañeros de los distintos lugares, de los distintos sitios específicos. Nosotros desde aquí, nosotras, reivindicamos claramente esa dinámica de confluencia y se lo vamos a hacer expreso a todas nuestras compañeras. Yo creo que hay que trabajar en esa dirección y creo que nosotras lo tenemos claro. Entonces supongo que eso se irá filtrando y animo para que eso se vaya filtrando a los distintos espacios locales, a los distintos espacios sectoriales. Pues continuando con las cuestiones que estábamos comentando, tenemos más puntos de los que se habla en el texto que estamos presentando ahora, y pueden ser, por ejemplo, el de la guerra, ¿no? Estamos hablando últimamente, se ve en los medios de comunicación masivos solamente la guerra de Ucrania, cuando nosotros somos conscientes de que hay varias guerras en marcha y que estas guerras, al fin y al cabo,
solamente sirven para que se mate en la clase obrera todos los desposeídos, mientras la gente poderosa es la que está llevándose la parte del pastel. Nosotros siempre hemos sido antibelicistas y estamos en contra de todo tipo de guerras. Querríamos comentar eso en concreto. Y otra cuestión que no se nos debe olvidar, saltando un poco, ¿no?, es la cuestión de la represión sindical. Nos gustaría hablar desde CNT sobre la represión sindical, porque la estamos viviendo ahora mismo en nuestras carnes. ¿Por qué? Porque pesan 3 años y medio de petición de cárcel sobre nuestras compañeras del sindicato de Gijón, las 6 de Gijón. Estamos ahora mismo en un proceso de lucha que va a ser duro. Lleva mucho en el tiempo, desde el año 2017. Es desde cuando esta espada de Damocles lleva sobre la cabeza de nuestras compañeras, con lo que podéis imaginaros de sufrimiento psíquico. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando hasta que sea revocada esta sentencia. Creemos que esta sentencia no solamente es mala para la organización, para la CNT y para nuestras compañeras, sino que va a ser mala si se lleva a cabo para el resto de la sociedad en su conjunto, para todos los sindicatos y para todo el mundo que se considere, pues, contestatario. Si queréis comentar algo. Sobre el tema de represión sindical, todo el apoyo, como ha contado el compañero, a las compañeras que están represaliadas, ¿no? Tenemos que tener claro que debemos dar un mensaje a la sociedad, una sociedad traicionada por, a mí me gusta llamarlo gestorías laborales, porque cuando ellos se denominan agentes sociales significa que ellos mismos se denominan dictatoriales, se llaman agentes, ¿no? O sea, es lo que unos cuantos dicen. Tenemos que ser claros, ¿no?, y hacer llegar a la sociedad que la lucha y que los sindicatos existen, que no somos agentes sociales ni gestorías laborales, somos sindicatos. Y los sindicatos no pueden perder ni la fuerza ni la esencia que han tenido toda la vida, ¿vale? ¿Por qué entendemos desde CGT que muchas compañeras de diferentes organizaciones anarcosindicalistas están siendo represaliadas? Porque seguimos siendo sindicatos. Y eso es importante. La palabra sindicato no se debe perder. Diferentes puntos organizativos podemos tener, pero somos sindicatos, no somos agentes sociales ni gestorías laborales. Tenemos que tener claro que la forma crítica que tenemos de ver la sociedad y de combatir los conflictos, eso hace que su política del miedo nos demuestre que ellos también tienen miedo. Simplemente el hecho de ser represaliadas por luchar por unas condiciones de trabajo dignas para nosotras o para el resto de la sociedad demuestra que ellos tienen miedo de la capacidad que podemos tener organizativa. Y ese miedo que ellos intentan crear o demostrar que la sociedad puede llegar a tener, tenemos que demostrarle a la sociedad que ellos también lo tienen. Y ese creo que es un punto de vista que tenemos que tener claro como organizaciones. Respecto al tema de la guerra, yo creo que nos tiene que quedar claro que tenemos en estos momentos una guerra en el corazón de Europa, que esa guerra ha impactado fuertemente sobre las vías o sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, que en estos momentos estamos sufriendo una enorme inflación, estamos sufriendo pérdida de condiciones de trabajo, estamos sufriendo toda una serie de consecuencias en los suministros básicos para las trabajadoras, como puede ser la energía, etcétera. Estamos sufriendo toda una serie de consecuencias enormes de esa guerra, y que además esa guerra es quizá el primer acto, y esto es lo que nos debería preocupar realmente, de un futuro de una guerra mucho más amplia, porque lo que estamos viendo en estos momentos es un gran conflicto, casi diríamos que sistémico, a gran escala, entre los países que han dominado, o las grandes formaciones sociales que han dominado el sistema capitalista en los últimos siglos, y nuevas formaciones emergentes. En ese gran conflicto, las trabajadoras y trabajadores no tenemos más que perder.
solo podemos salir perdiendo. Y esto tenemos que tenerlo claro, tanto aquí como en cualquier otro lugar del mundo. Y por lo tanto tenemos que tener presente que la lucha contra la guerra es una lucha esencialmente necesaria en estos momentos, estratégicamente necesaria. Y que además esta lucha contra la guerra va muy anudada y va muy articulada con la lucha contra la represión. Si entramos en una dinámica de guerra fría, de grandes guerras calientes y frías, de gran confrontación, las libertades civiles pueden irse por el desagüe. Y eso tenemos que tratar de evitarlo, porque hemos estado en la última década en una dinámica de deriva autoritaria, de aprobación de toda una serie de normativas que cercenan las libertades civiles y la posibilidad de realizar actividad sindical. Hemos estado frente a la ley Mordaza, hemos estado frente a modificaciones del Código Penal, hemos visto cómo metían en la cárcel a gente por escribir tweets, hemos visto también cómo se reprime a compañeras como las de la Suiza, y desde aquí tenemos que expresar claramente esa solidaridad absoluta y, vamos, como un escudo fundamental para la gente que sale a la calle a luchar. Tienen que ser nuestras organizaciones, tienen que ser ese escudo fundamental que genere la solidaridad social suficiente para revertir y frenar esa represión. Y desde aquí vaya nuestro más absoluto abrazo, pleno de ternura y solidaridad, a las compañeras de la Suiza de Gijón. Bueno, pues hemos tratado, yo creo, muchos puntos. Y tiene Gonzalo palabra. Antes de nada, agradeceros que estéis ahí sentadas, que significa mucho. Que dentro de la lucha sindical está habiendo represión, ¿no? Coincido con que estamos andando un buen camino si nos temen e intentan cercenar en nuestra solidaridad y nuestro apoyo mutuo, ¿no? Y ese compañerismo y horizontalidad que podemos estar representando ahora mismo en esta mesa. ¿Qué luchas se plantean desde este modelo dual, que aunque pueda ser equiparable, no es equitativo, y en donde no pueden llegar comités de empresa? En esas pequeñas empresas, compañeras se quedan sin un apoyo legislativo porque se las juzga de manera diferente, con una vara de medir parecida, pero no idéntica. ¿Qué hay de este doble modelo impuesto un poco a regañadientes, pero gracias a ello que podemos seguir manteniendo este modelo de acción directa? Bueno, nosotros, la verdad, entiendo que a CNT esta cuestión pues le ha afectado algo menos que al resto de organizaciones al proponer más lo que es la acción directa. Pero sí, vemos con mucha preocupación la cuestión de que haya ahora mismo dos varas de medir. Y debemos intentar equiparar todos los puestos de trabajo, tanto en grandes empresas como en pequeñas empresas, para que tengan las mismas defensas, para que tengan las mismas garantías. Y no te puedo decir más que continuaremos en esa línea por parte de CNT, de la acción directa y de intentar que haya la mayor solidaridad entre nosotras, independientemente de la sección sindical en la que pertenezcas. Sí, bueno, ya lo ha explicado bien el compañero, o la pregunta ya iba por esa línea. La solidaridad es algo que tenemos arraigado en nuestro ADN, ¿no? Y que es algo que siempre tenemos que tener presente. Bajo el punto de vista de las diferentes varas de medir, tenemos que tener claro que tanto pequeñas como grandes empresas que pueden llegar a ser represaliadas, hay una parte social que tiene que salir. Es decir, ya no es tanto dentro de la empresa, sino como fuera, como comunidad, la que tenemos que conseguir que salga a la calle ante ante estas agresiones o represiones que están sufriendo personas, porque son personas que tienen una vida y que lo único que hacían era luchar por su bienestar laboral, ¿no?
Bajo ese punto de vista, en esa situación podemos llegar a estar todas y cada una de nosotras que estamos en esta sala o que estamos en comités de empresa o que estamos luchando fuera de las empresas por un bien social. Entendemos que la solidaridad es algo que tiene que quedar claro en esta mesa y que le tiene que quedar claro tanto al Estado como al capital, y que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y responderemos todas. Yo creo que el compañero ha planteado un problema importante, una cuestión importante hoy en día, sobre todo en relación con el tema de la precariedad de gran parte de las trabajadoras, ¿no? Como en las pequeñas empresas, que representan el 85% más o menos del empleo en este país, es decir, que dan empleo a muchísima gente, en las pequeñas empresas la actividad sindical es muy, muy difícil, porque la estructura de los comités de empresa, delegados de personal, etcétera, en la representación unitaria, es muy difícil de expresar allí porque son plantillas pequeñas, muy móviles, donde la gente va rotando y donde se establecen muchas veces, por ejemplo en la hostelería, relaciones muy personales entre la gente y el jefe, es decir, muy basadas en ese paternalismo tradicional de que, bueno, tú pídeme las cosas a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que muchas veces estas compañeras estén en situaciones de enorme debilidad, donde es muy difícil hacer acción sindical y donde es muy difícil conseguir conquistas. Pero, bueno, para eso estamos mucho en los sindicatos combativos como los nuestros, los sindicatos anarcosindicalistas, para construir tramas de solidaridad que puedan intervenir también en torno a estas cosas, ¿no? Y yo ahí haría hincapié en dos elementos fundamentales. Un primer elemento, que es que se tiene que filtrar esa solidaridad desde las secciones grandes, fuertes, desde las secciones pues, de los servicios públicos, desde las secciones de la gran industria, que tienen mucha gente, que tienen mejor presupuesto, que tienen más capacidad de intervención. Se tiene que filtrar también solidaridad efectiva con esas dinámicas de organización de la gente precaria, ¿no? Y en segundo lugar, lo que ha manifestado la compañera Maribel, es decir, el tema del territorio, el tema de la comunidad. Tenemos que construir que nuestros sindicatos tengan también una articulación con los movimientos sociales de los barrios, con los movimientos de la clase trabajadora, que reivindican más cosas que lo laboral, que reivindican la vivienda, que reivindican condiciones de vida en los barrios y en los municipios. Y desde esas tramas de solidaridad también se puede intervenir en forma de solidaridad activa, de acciones conjuntas en el marco de esos centros de trabajo precarios. Y yo creo que es interesante plantearlo de esa manera. ¿Alguna otra preguntilla al respecto? Bueno, también felicitar que se haya llegado a esta confluencia, que creo que es muy positiva, ¿no? Y en relación a lo que decía el compañero de Solidaridad Obrera, precisamente porque estamos en un momento de atomización del mercado laboral, que ya no solo pequeñas empresas, que mucha gente está trabajando de autónomo, y que hay un montón de condicionantes que tienen que ver con la inestabilidad en los puestos de trabajo. Quizás sería interesante que las tres organizaciones también hicieran un llamamiento a esa confluencia social que comentabas, ¿no? A través de los Ateneos Libertarios, de un montón de estructuras que siempre han sido en paralelo al movimiento anarcosindicalista y que han tenido como subidas y bajadas, pero que existen, que están ahí. Sería también un bonito lugar en el que encontrarse las personas afiliadas a las tres organizaciones y las personas también, por supuesto, autónomas de las tres, que se encuentran en ese marco de relación que tiene que ver con lo libertario y con lo anarcosindicalista, y que de alguna forma pertenecen más al tejido de lo social más que al sindical por sus propias condiciones laborales, ¿no? Y yo creo que esto podría ser un creo que es un buenísimo primer paso para precisamente seguir caminando, que no se quede en el comunicado, vamos, que vaya y que aterrice también en los pequeños barrios, en las ciudades, en las iniciativas. A nivel internacional también hay un montón de confluencias, está Rojava, el zapatismo, no sé, hay lecturas, miradas también muy interesantes que son compartidas, ¿no? Entiendo que son compartidas, y donde yo creo que se puede construir un movimiento que revierta en la potencia de las tres organizaciones, en los puestos de trabajo, en los tajos, en demandas de reducción del tiempo de trabajo, de las pensiones, de todo esto, pero también en el día a día, ¿no? Sobre todo con la crisis que ha habido recientemente con el coronavirus, que hubo iniciativas como el Banco de Alimentos, que decía una compañera que de alguna forma
hablando de seguir, decía, los bancos de alimento en Barcelona de repente volvieron a poner el anarcosindicalismo social como en primera página, ¿no? como a pie de calle, ¿no? Pues que yo creo que sería interesante seguir profundizando en ese camino que se anuncia hoy y que aterrice también en esa composición social del espacio donde históricamente se ha nutrido el sindicalismo de tradición anarquista en las ciudades, en los pueblos. Pues bajo mi punto de vista es interesante lo que has comentado, y al fin y al cabo este texto sirve para crear diálogos, ¿no? En varios niveles, ¿no? Nosotros entendemos que fomentaremos el diálogo dentro de nuestras organizaciones, y todas estas cuestiones las tenemos que plantear ahí en la organización, intentar, pues eso, hablar con el resto de compañeras y compañeros en el resto de sindicatos y ver que esto es una cuestión, la cuestión social, ¿no? Es una cuestión prioritaria, ¿no? La que estamos hablando, ¿no? Que no nos quedemos solamente en lo sindical, sino que veamos las cosas de una manera mucho más amplia, que va a incluir lo sindical en lo social. Es una buena manera de que sirva este texto, esta rueda de prensa, para el diálogo, para dinamizar, para sacar cosas adelante. Sí. Vale, yo entiendo que podríamos haber empezado dándole las gracias al capital y al Estado por habernos hecho sentarnos los tres en esta mesa, porque se lo están currando tanto que al final lo han conseguido, ¿no? O sea, habrá que darle las gracias. Entendemos que, como ha dicho el compañero, lo primordial es que hay un ámbito social que empieza a ser preocupante, ¿no? Que la precariedad y el día a día de las personas, de las familias, empieza a ser empieza a estar agredido de una forma directa, ¿no? El poder llegar a cabo una vida digna desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, o incluso acostado, poder tener calefacción, ¿no? Y no pasar frío. Empieza a ser, las 24 horas del día empiezan a ser de forma social un poco duras para mucha parte de la sociedad. Como bien ha dicho el compañero, tenemos que tener claro que nos hemos sentado aquí, que el camino puede ser largo, no quiere decir que se tengan que empezar a ver resultados mañana en la calle, pero sí que tenemos claro, yo creo que las tres organizaciones, que bajo el respeto, ¿no?, la confluencia puede ser muy productiva, y desde un punto de vista anarcosindicalista podemos llegar a hacer bastantes cosas en común, y sobre todo desde un punto de vista solidario no dejar a ninguna compañera atrás. Bueno, estamos aquí para construir la confluencia de nuestras tres organizaciones, de las compañeras que militan en nuestras tres organizaciones, pero también para construir la confluencia del sindicalismo combativo, y yo creo que también en un siguiente movimiento, o incluso paralelamente, la confluencia con el sindicalismo social. Y esto tiene que estar encima de la mesa, es decir, tenemos que organizar al conjunto de la trama productiva de las localidades, de los barrios, de los municipios. Y ahí está tanto el sindicalismo para representar a las trabajadoras por cuenta ajena, a las precarias, a las trabajadoras de los servicios públicos, como también incluso pues, la gente que trabaja en la economía social, la gente que trabaja como autónomos, como ha dicho el compañero. Es decir, que tenemos que construir esa trama que pueda hacer frente a esta situación tan grave en la que nos enfrentamos. Y eso desde la base de la solidaridad y del diálogo. Estamos empezando ese camino. Pero yo creo que el simple hecho de que lo empecemos, de que hayamos dado el primer paso, es enormemente esperanzador, y que este primer paso obviamente tiene que ir acompañado de muchos más pasos, y tenemos la intención de darlos. Ok, compás, pues... Sí, yo tenía una, es un poco... la cosa, vamos a ver, ¿cómo presentar, es decir, en base a la evolución tanto del Estado como de nuestras propias organizaciones anarcosindicalistas,
esta doble visión que yo creo que hay ahora por esa propia evolución. Por un lado, el Estado ha sido siempre lo que hemos tenido enfrente, ha sido siempre un poco de alguna manera el enemigo que combatía y tal, porque es el Estado opresor. Pero ahora mismo, precisamente con las cosas que hemos estado hablando aquí, pensiones, sanidad, educación, todas estas cosas que ahora mismo el Estado es el garante de esa parte, ¿cómo articular ese enfrentamiento al Estado que nos lleva a las guerras, a la opresión, a toda esa parte absolutamente negativa y a que nos oponemos totalmente, con esa otra parte del Estado que a lo largo de estos 100 y pico años de evolución de nuestros movimientos y tal, se ha convertido en el garante precisamente, y son precisamente el capital más salvaje el que precisamente quiere desmontar toda esa parte del Estado que garantiza toda una serie de... Sé que es una cosa un poco polémica, pero que creo que es bastante central, porque tiene como dos almas, ¿no? Ese Estado al que nos enfrentamos, pero al que a la vez exigimos garantías por otro lado. ¿Cómo vender eso, cómo transmitir eso a nuestra afiliación, a la sociedad en general, en este momento que necesitamos crecer y tal? No sé si me he expresado bien, pero esa doble visión del Estado. La verdad es que perfectamente, bajo mi punto de vista. Ya que estamos en un ambiente ya más distendido y hemos empezado a bromear un poco y demás, me gustaría ilustrarlo con un pequeño chiste, ¿no? Quiero decirte, el Estado en sí muchas veces son las personas. Quiero decirte, da igual la camiseta que vistan. Quiero decirte, hoy visten la camiseta de, pues, la democracia burguesa, mañana vestirán la camiseta del fascismo, pero seguirán siendo las mismas personas y su función seguirá siendo la misma, la de explotar a la clase trabajadora. Nosotros lo que consideramos es que la clase trabajadora debemos dar el paso para autogestionarnos, ¿no? Y eso, el famoso chiste ese que le dijeron al alcalde, ¿no? Joder, es que tú te has cambiado de camisa. Con Franco era franquista, ahora mismo eres el más demócrata con el nuevo partido que ha salido. Y dijo, no, los que habéis cambiado sois vosotros. Yo con Franco era alcalde y con la democracia sigo siendo alcalde. Esa es la cuestión, ¿no? Que no nos debemos dejar engañar por las apariencias y ver lo que es realmente el Estado, ver quiénes son esas personas que quieren continuar explotándonos. Mañana BlackRock, al otro día una visión más estatista, más un ministerio, lo que quiera que sea. Pero siempre va a ser la misma cuestión, la explotación de la clase trabajadora por un sistema. Vale, ¿cómo venderle a las trabajadoras y trabajadores, ¿no? el que hay que luchar, en resumen? Pues muy fácil, hay que vendérselo de la mejor manera y de la forma más simplificada. Tenemos al Estado en medio, que simplemente, bajo mi punto de vista, es un órgano de gestión, de gestionar lo que quiere la ciudadanía. Ese órgano de gestión, a día de hoy, el capital le pone millones y millones de euros encima de la mesa. Pues a lo mejor nosotros tenemos que gestionar que millones y millones de personas salgan a la calle. Entendemos que si se paraliza todo, el capital no puede poner millones encima de la mesa. A lo mejor es lo que tenemos que hacer entender a la clase trabajadora. Si paramos máquinas y hacemos brazos caídos, esos millones el capital no los podrá poner, o le costará más ponerlo. Y el Estado tendrá una presión social que a día de hoy no tiene. Tenemos que tener claro que el Estado son personas que se sientan en sillones de piel, que tienen calefacción, que pueden comer caviar día sí día también, y que no tienen ningún problema en poder comprar el abono de metro para que sus hijos y hijas vayan al colegio. Pues vamos a dejar de sociabilizar que ellos puedan vivir de esa manera. Vamos a exigir que lleven una vida normal,
como el resto de la clase trabajadora. Vamos a exigir que su sueldo sea el sueldo mínimo, como el de muchas compañeras que gestionan servicios públicos, porque ellos son públicos, ¿no? Están al al servicio de la ciudadanía. Hay muchas compañeras de los servicios públicos que cobran un sueldo mínimo. ¿Por qué no lo pueden cobrar ellos? Bueno, hay que empezar a poner encima de la mesa, yo creo, debates de cómo vender a la sociedad, que la sociedad que ellos están creando no es la que queremos nosotros y la sociedad en la que ellos viven no es en la que vivimos nosotros. Y eso hay que dejárselo claro también al Estado y al Gobierno. Su sociedad, la que ellos viven, no es la que vivimos nosotros en el día a día. Y bajo ese punto de vista nosotros queremos una sociedad donde todas seamos iguales. Bueno, respecto al tema de los servicios públicos, el Estado, demás, yo pienso que tenemos que tener presente que nosotras no somos socialdemócratas y tampoco somos ultraliberales. ¿Qué quiero decir con eso? Las socialdemócratas piensan que el Estado es una cosa sana, donde se toman decisiones en función del bien común y el capital es el enemigo fundamental. Las liberales piensan lo contrario, el capital es el que crea la riqueza y el Estado es una especie de ente parasitario con intereses no muy claros, ¿no? El Estado, yo entiendo que es un campo de batalla, pero cuidado, es un campo de batalla trucado. Es decir, lo que hemos visto en las últimas décadas es que el campo de batalla del Estado no es un campo de batalla neutral, donde se pueda tomar cualquier tipo de política. Incluso cuando hay gobiernos progresistas, las políticas que se pueden tomar están muy mediadas, están muy limitadas y consisten básicamente en poner el dinero de los contribuyentes, de las trabajadoras, el capital que han ido amasando y que han pagado como impuestos, en manos de la iniciativa privada de una manera u otra. Es decir, en gran medida estamos regalando por la vía del Estado, por la intermediación del Estado, grandes ámbitos de plusvalor a las grandes empresas privadas, ya sean grandes contratistas de multiservicios, que prestan servicios públicos que han sido privatizados, ya sea por la vía de dinámicas de formación como por ejemplo en la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado no es exactamente neutral, está trabajando también, y esto es algo que está muy claro desde hace unas décadas, en favor de esos beneficios de las grandes empresas y del sector privado y del capital, por lo tanto. Entonces, ¿qué tenemos que reclamar nosotras? Nosotras tenemos que reclamar, por un lado, la defensa de las condiciones de vida de la gente. Y esa defensa de las condiciones de vida pasa por defender una educación universal, pública, bien dotada, pasa por defender una sanidad pública que no puedan tocar, pasa por defender un servicio de dependencia también público, pasa por defender todas esas condiciones de vida desde un punto de vista comunitario. Pero al mismo tiempo y paralelamente, y como se pueda, ir también poniendo en cuestión cómo esto se organiza. Al final es una cuestión también de organización, no tan solo de si lo llamamos público o privado, sino de que quién tiene el poder ahí, quién toma las decisiones, cómo se toman. Y esto es un elemento fundamental, cómo se toman las decisiones en la educación pública. ¿Se toman en dirección o para favorecer a las entidades privadas, a la escuela privada, a la escuela concertada? ¿O se toman para generar de verdad una dinámica de formación y de autoformación de la clase trabajadora? Si es lo segundo, si podemos avanzar en lo segundo, tenemos que avanzar por la vía de que las trabajadoras tengan poder de decisión y tengan un poder de decisión importante, y por la vía de que las comunidades, las usuarias, tengan también poder de decisión. Eso implica una transformación radical del Estado. Una transformación radical o el camino de lo que podríamos llamar su abolición. Es decir, una transformación en una dirección para que, dejando de ser la gestión de los intereses del gendarme de la clase capitalista, los servicios públicos se conviertan en nuevos servicios del común, en una forma de gestión de los bienes comunes. Y desde esa perspectiva que tenemos que transformar, al mismo tiempo que defendemos que exista algo público para todos y para todas, que existan esos servicios accesibles para toda la población, tenemos que defender su transformación en nuevos servicios del común. Esto es un camino, pues complicado, lo sabemos. Esto es un camino que implica experimentación, pero yo creo que bueno,
nuestra población, nuestra militancia, nuestras gentes están dispuestas a iniciar ese camino de transformación, ese camino de experimentación, a aprender sobre la marcha y a generar nuevas formas de gestión de lo común, que es lo necesario, nuevas formas de gestión y hasta de propiedad. Estamos hablando de pasar de la propiedad, de la dicotomía entre propiedad pública y privada, a la emergencia de una nueva forma de propiedad comunal, comunitaria, como queramos llamarlo. Yo creo que de todas formas es que esa contradicción entre el pedir pensiones, sanidad pública o defender las pensiones, la sanidad pública, no es una contradicción del anarcosindicalismo con el Estado. Es el Estado el que se ha visto obligado a implementar precisamente que haya una jornada laboral de 8 horas porque hubo una huelga hace 100 años de la canadiense. O si hay una sanidad pública como derechos porque ha habido una movilización de la clase obrera para la conquista de esos derechos y esa reivindicación hacia el Estado, ¿no? Entonces no existe tal contradicción, lo que pasa es que ahora es el Estado el que quiere recortar esas conquistas ganadas por la clase trabajadora, y como yo lo entiendo, por lo menos a nivel individual, es que el anarcosindicalismo lo que trata es precisamente en esa lucha contra el Estado para conquistar derechos y para conquistar tiempo de vida y tiempo de libertad y precisamente para deconstruir la potencia del Estado, la fuerza del Estado en base a las consecuciones o las conquistas de la clase obrera, se van haciendo conquistas sociales, ¿no? Y luego hay una parte del Estado que es el que genera los ejércitos, la policía, la represión, las guerras, etcétera, etcétera, que es como la que se va construyendo en paralelo, ¿no? Pero no me parece contradictorio que defendamos las pensiones o que defendamos la paridad salarial, porque la paridad salarial al final no la va a conquistar el Estado, sino las 700.000 mujeres que se manifiestan en Madrid un 8 de marzo pidiendo la vigencia de la lucha feminista, ¿no? No sé si me explico. Vale, era solo. Porque un poco en la misma línea yo creo que todas nuestras organizaciones estamos más o menos de acuerdo en esto y funcionamos en la misma línea. Efectivamente, la conclusión de las cosas que se están escuchando es que parece que lo que sobra es el Estado como tal. Y es cierto que ahora mismo es una máquina de opresión que está utilizando todos los medios de comunicación para normalizar dentro de la población pues temas como decíais, el lenguaje de la guerra, que las pensiones no son sostenibles, que los servicios sociales y públicos no lo son en general. Como decía Maribel, un poco nos intentan vender una historia que no tiene en realidad nada que ver con nuestra realidad día a día de todas y todos nosotros. Dentro de este conjunto además también venía en el comunicado, encima encontramos todo un conjunto enorme de trabajadoras y trabajadores que ni siquiera pueden acceder a esos mínimos derechos, además tan denostados, como son las compañeras y compañeros migrantes, que estamos en un teórico primer mundo y están funcionando en un estado similar al de la esclavitud, porque en realidad están trabajando sin derechos ningunos, con sueldos de miseria cuando se los pagan. Y todo esto es una dinámica que le interesa a quienes sabemos, al capital, a las grandes empresas, a todos estos que intentan vendernos su manera de ver el mundo, y contra esto, o en contraposición a esto, está yo creo un poco la nuestra, ¿no? Es decir, no lo que estabais comentando todas las que habéis intervenido. Está la autogestión, la autoorganización, la solidaridad, el apoyo mutuo, y que evidentemente hay que cambiar el paradigma en eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, ¿no? Decir lo del movimiento feminista, cambiar poner el capital en el centro por poner la vida en el centro. Y eso supone cambiar nuestra manera de relacionarnos, cambiar la manera de apoyarnos, y está clarísimo que, os digo, yo según estaba escuchando, la suma de todo eso es que lo que sobra es eso que está ahí, que es una máquina de opresión, que es que sirve el interés del capitalismo, del patriarcado y de todas sabemos. Entonces, seguro que esto. ¿Alguna intervención más? Muchas gracias, Juanpa. Pues debería.
Te iba a decir que deberíamos ir cerrando porque me tengo que ir a currar, aunque es festivo. Y bueno, pero vamos, que podéis continuar vosotras tranquilamente. Pero bueno, ya llevamos, yo creo, una horita y hemos expuesto los puntos. Y bueno, como un inicio, ¿no? Creo que es bastante positivo. Luego ya ir desarrollando tranquilamente en pro de esto, en pro nuestro, de la clase obrera de este territorio. Bueno, pues si no tenéis, ¿queréis comentar algo? Ha quedado todo bastante claro, ¿no? Sí. Bueno, dar las gracias a todas y a todos. Entendemos y queremos que todo el mundo entienda que este es el principio, ¿no?, de una relación de diálogo y de confluencia, y que, bueno, lo que he comentado antes, bajo unas líneas de respeto y de diálogo, creo que podremos llegar a conseguir esos objetivos que tanto llevamos intentando conseguir. Está claro que pidiendo lo mismo, exigiendo lo mismo y queriendo lo mismo para la sociedad, era ilógico que no estuviéramos dialogando, y es gratificante poder estar en esta mesa a día de hoy. Gracias. Bueno, pues simplemente deciros que hoy empezamos un nuevo camino y que ese camino yo creo que puede ser muy fructífero, y que al fin y al cabo tampoco lo podemos caminar solos o solas quienes estamos aquí, de estas tres personas. Tenéis que venir los demás y los demás, ¿no? Tenéis que acompañarnos, y en ese sentido esto es un camino para la movilización, esto es una llamada a la acción, y esperamos que esa acción arrase con muchas cosas. Gracias a todas.